Buenas tardes, queridos padres. El día de hoy está un poco cargadito en cuanto a contenido. Vamos a continuar con los logros de desarrollo por las edades, en este caso de cuarto y quinto año de vida, que comprenden las edades de 3 hasta los 5 años y hasta los 4 años. Y vamos también a tratar dos temas importantes. Vamos a tratar el tartaleo fisiológico y vamos a tratar la pronunciación de algunos sonidos, los que más frecuentemente se afectan en estas edades comprendidas de 3 a 4 años de edad, que son los sonidos J, K, G, S y F. Por favor, les pido que estudien mucho el contenido, que sean que lo reiteren, que lo tomen como material para poderlo profundizar, porque está un poquitico apretadito, pero tratamos por todos los medios de que quedara bien explicado y que quedara con muchos ejercicios para que ustedes puedan trabajar con sus niños desde el hogar. Hola, buenas tardes, qué bueno que estén con nosotros. Hoy corresponde la sesión de estimulación temprana y en particular estaremos hablando sobre el tartaleo fisiológico, etapa que ocurre en el desarrollo del lenguaje de nuestros niños y que en ocasiones estamos muy preocupados porque no sabemos cómo actuar con los mismos. El tartaleo fisiológico o tartamudez fisiológica aparece hacia los 3 años de edad aproximadamente, coincidiendo con la estructuración sintáctica del lenguaje infantil, presentando por tanto un aspecto evolutivo. Muchos son los niños que a estas edades manifiestan en sus producciones verbales de tensiones, cortes verbales, repeticiones silábicas, que tienen que ver más con procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje que con los problemas de tartamudez propiamente dicha. Debemos recordar que es alrededor de los 3 años cuando se configuran las estructuras del idioma y que el lenguaje sigue su progresiva organización. Por ello, estas manifestaciones de tartamudez han de ser consideradas como normales, debiendo evitar los intentos de corrección, ya que esto producirá situaciones de angustia y ansiedad en nuestros niños. Además, la simple repetición silábica del niño en esta edad no debe ser etiquetada como tartamudez, pues esta solo existe si aparece una tensión o bloqueo espasmódico. Por lo general, estos síntomas relacionados con detenciones, repeticiones silábicas, deben desaparecer con la edad. De persistir los mismos, los padres debemos estar muy atentos a que estos se hagan más seguidos, que aparezcan otras manifestaciones acompañantes, como por ejemplo el uso de muletillas, las frases incompletas, el discurso sin coherencia, que aparezca en el niño un mutismo o una inhibición temporal, que haya un retraimiento, o sea, que tenga miedo a hablar, que hayan reacciones de angustia, de ansiedad a la hora de comunicarse, que el niño evite situaciones de comunicación con sus semejantes, que hayan reacciones anormales, que haya inmadurez afectiva, que también aparezcan movimientos corporales significativos, como por ejemplo los tics, que aparezcan espasmos y rigidez facial. Ante esta situación, los padres deben consultar con un especialista, ya que entonces sí debemos tomar otras medidas, porque estas sí forman parte de una sintomatología ya propia de la tartamudez. El tartaleo fisiológico, como bien aclara Ámbar, es una alteración de la fluencia verbal. Por lo tanto, se afectan distintos componentes del habla, como es la velocidad, la entonación y el ritmo. El ritmo constituye uno de los elementos más significativos del lenguaje. Depende de la velocidad, de la pronunciación, de la secuencia de un sonido tras otro y de la prolongación de las pausas necesarias entre las palabras y las oraciones. La inmensa mayoría de los niños de edad preescolar hablan rápido. Esto se explica por el hecho de que aún en ellos es débil el proceso de inhibición y el control sobre el habla. En muchos casos, esto se refuerza por la forma rápida de hablar de las personas que los rodean. De ahí la importancia que siempre le damos a que los adultos, cuando se acerquen a los niños, sean patrones correctos del habla. Ante la presencia de un tartaleo fisiológico, nosotros los logopedas enmarcamos en dos grandes
grupos las acciones a realizar y les llamamos consejos o acciones que no se deben hacer y consejos o acciones que sí se deben hacer. Estas se las vamos a dar en 2 grandes diapositivas para que sea más ameno y que les sea más fácil trabajar con sus niños. Es muy importante la reeducación de la respiración en nuestros niños, teniendo en cuenta que esta respiración influye notablemente en la emisión de los fonemas, en el ritmo de la frase que decimos, en el tono y en la calidad de nuestras vocalizaciones. Por tanto, hay que tener en cuenta los 2 momentos importantes de la respiración, que son la inspiración y la expiración. ¿Cómo trabajamos esto? Pues debemos siempre ir aumentando esta capacidad expiratoria que tenemos en función de lo que vamos a decir. Existen variedades de ejercicios que podemos hacer con nuestros niños para trabajar la respiración, sin que ellos se sientan presionados ni que sientan que esto es algo impuesto. Recuerden además hablarle frecuentemente a nuestros niños y sin excesiva rapidez. Enriquecer su vocabulario contándole hechos y explicándole imágenes, hablarle con tranquilidad, articulando bien y ligando las palabras en la frase. No hacerle repetir, por favor, cuando el niño ha tartamudeado. Evitar las burlas, las riñas y los castigos por su habla. Mantener su estabilidad emocional, evitando situaciones de tensión en la casa o en los paseos. Crearle un clima de seguridad y comprensión en torno al niño. Evitar, sobre todo, que su niño tome conciencia del habla. Alejarlos de actividades sobreprotectoras, demostrándoles siempre cariño y comprensión. Hacerles repetir poesías con ritmo junto con otros niños. Aquí pueden utilizar, por ejemplo, instrumentos musicales como las claves. Correcto. Enmarquemos entonces cuestiones importantes. Tartaleo fisiológico es un trastorno de la fluencia verbal que aparece en la primera infancia y que tiene un carácter temporal. En ocasiones puede verse repetidamente en un mismo niño. Y la diferencia entre este y la tartamudez y el tartaleo propiamente dicho es que en estos últimos ocurren y aparecen a partir de los 6 años porque son 2 trastornos del lenguaje que están ligados a la personalidad. Y la personalidad del individuo no se forma hasta empezadas los 7 años de edad. Volvamos atrás, tartaleo fisiológico es entonces propio de la edad temprana y por eso es que lo estamos conversando, lo estamos tratando en esta sesión de hoy de estimulación de la edad temprana. Entre los 3 y 4 años de edad, el niño manifiesta algunos adelantos en cuanto al área social. Él es capaz de buscar la relación con otros niños para jugar, para realizar actividades. Juega asumiendo el papel del adulto, utilizando además objetos sustitutos ante algunas situaciones que se le presentan en dicho juego. Acata más las órdenes del adulto, o sea, es un niño más respetuoso, que cumple con las cosas que se le orientan. Esta es una manifestación que tienen a esta edad que en años inferiores no son capaces de realizar del todo, ya que se muestran muy intranquilos, muy desobedientes. Sin embargo, en este año de vida ya son capaces de asimilar más las normas de conductas a seguir. En su comunicación ya son capaces de utilizar oraciones sencillas, apoyándose de gestos, de acciones expresivas, disfrutan mucho cuando se les lee un cuento y son capaces de reproducirlos. También les motiva las poesías, las aprenden y no sienten temor de decirlas delante de sus compañeros o delante de un público de adultos. En el autovalidismo hay avances, aunque en ocasiones necesita todavía de la ayuda del adulto. Es importante que los padres tengan en cuenta que debemos dejar que el niño lo haga por sí solo y irles demostrando cómo hacerlo de una mejor manera si vemos que ellos no lo logran. Aunque realmente en esta edad son muy, muy independientes y les gusta mucho resolver las situaciones que se les presentan por sí solos. Recuerden, nuestros niños serán capaces de avanzar en su desarrollo según seamos capaces la familia en su totalidad de estimular este desarrollo desde todos los puntos de vista, desde su autovalidismo, en su área social, desde el desarrollo de su comunicación,
es importante que todos nos pongamos de acuerdo a la hora de enseñar, de educar, de criar a nuestros hijos. El niño de 4 años debe reconocer los diferentes objetos que le rodean. Debe ser capaz de caracterizarlos a través de teniendo en cuenta el color, la forma, el tamaño, la textura y la temperatura de estos. También debe tener habilidades físicas para su movilidad, para sus desplazamientos. Por ejemplo, debe tirar una pelota, poderla coger, correr con cambios de dirección y por diferentes planos, saltar con un pie en diferentes direcciones. Debe ser capaz de reconocer las habilidades de la derecha, izquierda y su reconocimiento en el plano, en su cuerpo. Asimismo, el niño de 4 años debe establecer relaciones cualitativas y cuantitativas en la comparación de objetos de la naturaleza. Por ejemplo, debe saber dónde hay más, dónde hay menos, en qué se parecen, en qué se diferencian los objetos. También debe ser capaz de disfrutar un cuento, una narración, ya sea a través de un audiovisual o a través de la narración por parte de otra persona, y despertar en él sentimientos de cariño, simpatía de determinado personaje que le permita comprender lo narrado, comprender lo que está escuchando. Su comunicación debe ser de forma fluida y coherente. Debe ser capaz de usar sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, que le permitan confeccionar oraciones simples, oraciones compuestas. Incluso puede estar uniendo estas oraciones de forma por justaposición, hasta elaborar oraciones más complejas que le permitan hacer una narración, y de esta manera entonces debe tener la habilidad de expresar lo que siente, de expresar sus necesidades, de dar su criterio. Es importante que también tenga la capacidad y la habilidad para organizar un juego, para ponerse de acuerdo con los demás niños, para atribuirse un rol determinado dentro del juego, poderlo desarrollar y comprender las acciones que debe hacer del mismo. El juego de roles es muy importante en el desarrollo de diferentes habilidades de esta etapa preescolar. En cuanto a las habilidades y hábitos que debe estar dominando un niño de 4 años, son las relacionadas con el autovalidismo, por ejemplo, que se hace solo, que se peine, que se acordone, que se abotone su ropa, que utilice la cuchara y diferentes utensilios para su alimentación, que sea capaz de alimentarse por sí solo, que realice actividades domésticas, por ejemplo, echar agua a las plantas, que sepa barrer o tener ese tipo de habilidad que le pueda permitir luego en el centro escolar hacer actividades de este tipo. Que tenga sobre todo una independencia desde el punto de vista social, que sepa comunicarse, que sepa decir lo que necesita, saber expresar sus deseos. En fin, en este tipo de acciones debe tener todas estas habilidades. La pronunciación incorrecta de los niños pequeños que se encuentran aún en la fase de desarrollo madurativo del lenguaje, es decir, antes de los 4 años, no se considera un trastorno. Esto es un fenómeno normal que debe irse eliminando por sí solo cuando el menor cumple el proceso de adquisición del habla. Sin embargo, es necesario mantener un comportamiento adecuado, cuidado, vigilancia y estimulación que contribuya a la maduración general del niño y en particular del habla, evitando la fijación de patrones incorrectos de articulación. Estos se garantizan
precisamente con los ejercicios de entrenamiento del oído fonemático para adiestrar la escucha que brindamos a continuación. Mi madre es distraída y no presta atención, por eso yo le pido que escuche esta canción. Mi hermana pide un peso, mamá le da un beso. Mi hermano pide pizza, mamá lo lleva a misa. Beso, peso, pizza, misa. Mamá corre asustada a la puerta de entrada. Mamá cayó una taza, no temas, no es la casa. Taza, casa, casa, taza. Le aviso que en nuestro árbol he visto una perita. Sonríe y me pregunta, ¿dónde está la perrita? Perita, perrita, perrita, perita. Le cuento que en la casa hoy encontré unas plumas. Ella dice asombrada, en la ciudad no hay pumas. Plumas, pumas, pumas, plumas. La dislalia es el defecto del lenguaje que con mayor frecuencia se encuentra sobre todo en la población infantil. Los datos estadísticos de diversa índole muestran que del 25 al 35% de los preescolares y alrededor del 20% de los escolares menores de primero a tercer grado presentan trastornos de pronunciación. Sin embargo, en escolares mayores no ocupan más del 1%, lo que nos permite afirmar que este trastorno del lenguaje puede tener un carácter temporal y desaparecer en el proceso de enseñanza escolar. Pero si el niño comienza en la escuela sin haber eliminado las dificultades de pronunciación, estas pueden ser obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en particular de la lectura y la escritura entre el 10 y el 15% de los escolares en primero y segundo grado. De ahí la importancia de iniciar el trabajo de corrección de los trastornos de pronunciación antes de que el niño comience la escuela. Las causas de las dislalias son muy variadas, pudiendo existir más de un factor que influya sobre el trastorno de pronunciación. Estas se clasifican en dislalias funcionales y dislalias orgánicas. Las dislalias funcionales se asocian con la causa tanto de tipo biológico como social, por ejemplo el debilitamiento físico general producto de enfermedades somáticas, durante la adquisición o formación del lenguaje, el retardo en el desarrollo psíquico, la afectación específica del oído fonemático, el insuficiente desarrollo de la motricidad articulatoria, etc. Entre los factores ambientales podemos citar patrones articulatorios inadecuados que pueden ser imitados por el menor, también el entorno psicoafectivo inadecuado, el bilingüismo que puede crear desorientación en la etapa de fijación del lenguaje, etc. Aquí también se encierran las dislalias de causa audiógena, que es la que surge a consecuencia de un déficit auditivo. Es una forma de dislalia que no existe alteración anatómica en los órganos articulatorios, por lo que se clasifican en dislalia funcional, aunque hay autores que la consideran orgánica a partir del déficit sensorial. En estos casos se presentan especial dificultad para reconocer y reproducir fonemas semejantes a los que suman en ocasiones alteraciones en la voz y en el ritmo del habla. Ahora, las dislalias orgánicas se producen por afectaciones en la estructura del aparato articulatorio, o sea, dientes, maxilar, lengua, paladar y labios, que pueden ser congénitas o adquiridas. En el día de hoy explicaremos las relacionadas con las anomalías del sistema maxilodental. Las anomalías del sistema maxilodental pueden ser por diastemia o separación excesiva de los dientes anteriores, proyección de incisivos superiores o inferiores, ausencia de dientes u otras anomalías en la cantidad, tamaño, posición y forma de estos, recesismo maxilar
o sea, el maxilar inferior queda atrás producto de su insuficiente desarrollo o imposibilita la unión de los dientes superiores e inferiores y el desplazamiento del maxilar inferior hacia adelante o prognatismos. Los defectos de maxilares y dientes pueden dar lugar a una mala oclusión dental o mordida abierta, la cual puede ser anterior o lateral. Los fonemas que más se afectan producto de las anomalías mencionadas son la S y la F, y en menor medida los linguodentales y los linguoalveolares. Sin embargo, no siempre se producen trastornos de pronunciación de los sonidos como consecuencia de estas malformaciones. Las alteraciones de la pronunciación están dadas por omisión, que es cuando hay ausencia del sonido; distorsión, cuando el sonido es deformado; sustitución, cuando se cambia por otro sonido; y adición, cuando se adiciona y se intercala dentro de la palabra un sonido que no da lugar. Los fonos o sonidos se clasifican bajo 4 criterios. Modo de articulación, que es cuando está en dependencia de cómo se produce la salida del aire en el momento de la articulación debido a la posición que adoptan los órganos articulatorios en cuanto a su abertura o cierre. En este caso están las vocales y las consonantes. Dentro de las consonantes se van a clasificar en oclusivas cuando hay una salida violenta del aire; fricativas, cuando se produce una fricción del aire entre los órganos articulatorios. Están las africadas, donde se produce una breve explosión del aire y luego una fricción. Las nasales, que es el aire se expulsa por la nariz; y las líquidas, que a su vez serían laterales como la L y las vibrantes como la R. Eso lo pueden estar mirando conjuntamente en la lámina que se adjunta. Esta otra clasificación, que es el lugar de articulación, que no es más que la zona o región de la boca en que el órgano activo se aproxima al otro pasivo en el momento de la articulación de los sonidos. Otro criterio de clasificación es la acción de las cuerdas vocales, que a su vez se clasifican en sordas o sonoras en dependencias de si se produce vibración o no de las cuerdas vocales. Y por último, por la acción del velo del paladar. Pueden ser orales o nasales en dependencia de la posición del velo del paladar. El aire sale por la boca o por la nariz, como pueden ver en la figura. Es importante señalar que un logopeda debe tener en cuenta criterios pedagógicos, psicopedagógicos, de ortodoncia, de maxilofacial, de otorrino, de psicólogos, de psiquiatras, de neurólogos, en fin, son muchas las disciplinas dentro de la pedagogía y de la medicina que un logopeda tiene que estar interactuando en dependencia del niño y de las manifestaciones del niño. Teniendo en cuenta los aspectos principales para desarrollar el habla y la escucha explicados anteriormente y resumiendo: en estado de los órganos articulatorios, entrenamiento del oído fonemático, enriquecimiento del vocabulario, significado, estructura gramatical, que no son más que los componentes semánticos, sintácticos y pragmáticos del discurso, estamos preparados para corregir o compensar un trastorno de pronunciación. Y me detengo en la palabra compensación porque no en todos los casos se puede corregir el sonido afectado. En ocasiones solo se llega a aproximar la correcta pronunciación debido a causas de malformación de los órganos articulatorios, asociación de trastornos con otros de carácter somático, neurológicos, etc. Y las relaciones con el interés del niño, la frecuencia de la ejercitación, la inconstancia o abandono del tratamiento, entre otras. Entonces, una vez que dominemos la necesaria explicación que le brindamos anteriormente, podemos apropiarnos de consejos y recursos didácticos para trabajar en casa el sonido afectado. Estos serían motivación hacia la actividad, es decir, vincular los ejercicios
que vamos a brindar a los intereses del niño, utilizando el juego, la competencia, canciones, etc. La evaluación de la misma, siempre sobre la base de la estimulación, no de la crítica. Se aconseja tener mucha paciencia y premiar los avances y trabajar aspectos paralelos como el enriquecimiento del vocabulario, estructura gramatical y socialización. Como dice mi colega Jenny, es importante que los padres tengan en cuenta que el trabajo con el lenguaje es con calma, porque es un proceso donde el niño va a ir aprendiendo. Primero se instaura, o sea, se enseña cómo se pronuncia y luego lo automatizamos en diferentes vertientes, primero sílabas, palabras, hasta llegar a las canciones o a llegar a las adivinanzas. Pero es un proceso, no podemos de golpe enseñar al niño o querer que nos pronuncie el sonido si realmente no lo domina. Y la metodología a seguir para la automatización de los sonidos luego de haberlo logrado de forma independiente es la misma que con los sonidos estudiados anteriormente. Después que lo logramos de forma aislada y en sílabas, pues pasamos entonces a utilizarlos en palabras, frases y oraciones hasta llegar a la espontaneidad de nuestro lenguaje. Siempre muy atentos a la pronunciación de nuestros niños. También es importante que los padres tengan en cuenta que a pesar de que vamos a estar trabajando la pronunciación o enseñando al niño a pronunciar determinados sonidos, no podemos aislarlo del incremento del vocabulario que es importante en estas edades. O sea, a la hora de automatizar los sonidos, ya cuando se han instaurado, vamos a utilizar palabras nuevas, términos que él nos conozca, para de esta manera ir ampliando ese vocabulario. Creemos necesario explicarles algunas cuestiones técnicas que les pueden estar facilitando el trabajo el trabajo con estos sonidos a ustedes en su casa. Por ejemplo, lo primero es explicarles por qué son sonidos guturales, y es precisamente porque se forman en esa región de la glotis, la parte dorsal de la lengua posterior, o sea, la parte final, se eleva hasta el velo del paladar, y en el caso de los sonidos K y G, en ambos sonidos ocurre una oclusión, es decir, esta parte de atrás de la lengua comprime el velo del paladar, y a la hora de la salida del aire expirado es obstruido por esta presión. En el caso de la K, la presión es mucho más fuerte, en el caso de la G es más débil. Otra diferencia de ambos sonidos es que en el caso de la K, el sonido, las cuerdas vocales se separan y por lo tanto no hay tensión y el sonido es sordo. Y en el caso de la G, las cuerdas vocales se ponen tensas y cuando pasa el aire por el mismo, pues entonces ocurre una vibración y el sonido es sonoro. Por favor, padres deben percatarse que las actividades articulatorias para emitir la G y la K son similares o parecidas, pero en la G son más suaves, más relajadas. En el caso de la J, la posición articulatoria ocurre en el mismo lugar, como les había dicho, en la región de la glotis, pero en este sonido no ocurre una oclusión, es decir, el aire expirado no es obstaculizado, sino que la parte dorsal de la lengua final se eleva hacia la glotis y hasta el velo del paladar y deja una hendidura que hace que el aire salga por ella, pero haga una fricción, y es por eso que entonces la J es un sonido fricativo y por lo tanto puede ser prolongado. Por ejemplo, se dan cuenta que es un sonido prolongado. Sin embargo, los sonidos oclusivos son entrecortados. Por ejemplo,
que es la K, y G, 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 que es la G. En ocasiones los padres plantean que los niños pierden el interés, que con ellos les cuesta trabajo realizar los ejercicios. Por eso siempre les sugerimos que utilicen canciones, adivinanzas, trabalenguas para realizar los mismos. A continuación le daremos algunos ejemplos de canciones para la automatización de estos sonidos. Escuchemos al perro de Don Belisario, que está ladrándole al comisario. Es el perro de Don Belisario. Es el perro de Don Belisario. Es el perro de Don Belisario. Imitemos al perro de Don Belisario. El que le ladra al comisario. ¡Wow, wow, wow! Ladra al perro de Don Belisario. ¡Wow, wow, wow! Ladra al perro de Don Belisario. ¡Wow, wow, wow! Ladra al perro de Don Belisario. Escuchemos la gata de Doña Emelina, que está maullando en la cocina. Esa es la gata de Doña Emelina. Esa es la gata de Doña Emelina. Esa es la gata de Doña Emelina. Imitemos la gata de Doña Emelina, la que maulla en la cocina. Hace la gata de Doña Emelina. Hace la gata de Doña Emelina. Hace la gata de Doña Emelina. Escuchemos la vaca de Don Pedro Pablo, que está mugiendo en el establo. Esa es la vaca de Don Pedro Pablo. Esa es la vaca de Don Pedro Pablo. Esa es la vaca de Don Pedro Pablo. Imitemos la vaca de Don Pedro Pablo, esa que muge en el establo. Muge la vaca de Don Pedro Pablo. Muge la vaca de Don Pedro Pablo. Muge la vaca de Don Pedro Pablo. Tú ya hablas en perro, hablas en gato, hablas en vaca y en español. Hablas entonces en perroñol y en gatoñol y en vacañol. ¡Wow! ¡Miau! ¡Chao!